Gloria al Señor. Continúen bajo la cobertura y la bendición del Señor. Hechos capítulo 10. Vamos a tomar nuestras Biblias. Es una gran bendición poder estar juntos. Y ahora, después de haber adorado al Señor con nuestros cantos y en todas las expresiones que le hemos manifestado, ahora poder estar en su presencia y servirle, ver lo que Él tiene para nosotros. Hechos capítulo 10 es la porción que vamos a estar leyendo para de ahí comenzar a exponer la palabra que Dios nos ha entregado. Voy a leer desde el verso 1 hasta el versículo 16. Muy bien. ¿Todos listos? Uno mi fe a la de mi pastor para que el Espíritu Santo nos ministre, me ayude a poderle compartir los pensamientos de Dios fielmente y que cada palabra sea una semilla que fructifique en cada corazón. Amén. La santa palabra de Dios dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Dile a tu hermano, mirándolo fijamente a su rostro, dígale: mata y come. Vuelva y dígale: si no matas, no puedes comer. Ahí está la rema. Mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Oiga, Señor, no. Pedro como que tenía la costumbre de decirle que no al Señor, ¿verdad? No me lavarás los pies, de ninguna manera te acontezca. Pedrito, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mata y come, Pedro. Habría que estar en los zapatos de Pedro para poder entender la reacción de Pedro. Lo que había en ese lienzo era algo totalmente despreciable, inmundo, profano.
Y cuando él escucha esa voz, obviamente se nota que él sabe que es Dios que le está hablando, porque la respuesta dice Señor, pero él se resiste. Él dice, yo jamás he comido tal cosa. Pero Dios le dice 3 veces, le bajó y le subió el lienzo. Y cuando en la Biblia se habla de que Dios repite 3 veces una instrucción, es porque es de capital importancia, de que no hay otra opción. Para Pedro no había otra opción, o matas o te quedas aquí. Y esas 3 veces indica que Dios también es un Dios paciente y también insistente cuando quiere mostrar un nuevo capítulo de su plan eterno. El Señor hace lo indecible para que lo entendamos y marchemos con Él adelante. Porque la tendencia humana es rezagarse y quedarse atrapado en su pasado. Dígalo conmigo, la tendencia humana es rezagarse y quedarse atrapado en su pasado. Pero Dios es un Dios que avanza al presente, al futuro. Dios jamás estará atrapado en el pasado. ¿Y sabes por qué yo entiendo esto y lo abrazo y lo creo y bendigo y adoro a Dios por eso? Porque aún nuestros pecados echó a sus espaldas para nunca más acordarse de ellos. Porque el camino después que Dios nos salvó y el trabajo que nos entregó en esta tierra mientras Jesucristo viene o mientras nosotros partimos, es un trabajo que mira hacia adelante, no hacia atrás. Hay cosas que fueron útiles en el pasado, pero que ya no le van a servir a Dios. Hay situaciones en nuestro pasado que tienen que morir para nosotros poder avanzar desde el presente hacia el futuro. Y si no mueren, rezagan lo de Dios en nosotros, atentan contra el propósito de Dios en nosotros y le impiden a Dios avanzar su obra en nosotros. Y hoy yo quiero hablar de esto, mata y come. Si no matamos nuestro pasado negativo, nuestra conexión con experiencias, pensamientos, actitudes, relaciones, estructuras que son perniciosas y dañinas y que pueden estorbar lo que Dios quiere hacer de ahora en adelante, no podremos avanzar con Dios. Estamos terminando el año 2019, Dios nos está llevando al 2020. Cada vez que medito, reflexiono, oro, veo un tiempo que se aproxima en donde Dios va a desatar cosas muy especiales en cada una de nuestras vidas. Y yo quiero que te unas conmigo en este pensamiento en esta mañana y que estés dispuesta a matar todo lo que atente contra lo que Dios ha decidido hacer de hoy en adelante hacia el futuro. Algunas explicaciones pertinentes. Diga, si no matamos, no podremos comer. Vemos en el texto que Pedro tuvo un éxtasis. Sube a la azotea esperando que le prepararan la comida y allí le sobreviene un éxtasis. Si leemos en el verso 5, 11:5, mire el 11:5 dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando. Cuando él da el testimonio a la iglesia en Jerusalén, el informe. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Lo que significa que un éxtasis es mucho más que una visión. Vi en éxtasis. Yo estaba en el éxtasis cuando tuve la visión. O sea, él primero tuvo que experimentar el éxtasis para que se le mostrara la visión. Y él lo explica, que vio algo semejante a un gran lienzo que descendía,
que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. En el 22:17 hay un texto correlacionado. Muévase rapidito, ponga un marcador ahí. Vaya al 22:17. Dice: el 22:17, allí está, dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Pablo también habla de que él tuvo un éxtasis también. Parece que Dios, cuando quería mostrar aspectos que tenían que ver con su plan para envolver a sus siervos en ese plan, los elevaba. Entonces, la palabra que se utiliza para éxtasis tiene una connotación que en algunas definiciones vamos a ver realmente qué tipo de experiencia fue que vivió Pedro. Por ejemplo, la palabra griega existemi significa estar fuera de sí. Y en Marcos 3:21 se traduce arrebatado. Usted ha escuchado cuando a alguien le ha dicho: ese está arrebatado, está fuera de sí. O sea que lo que Pedro sufrió fue un arrebato, un arrebatamiento. Él salió de su mundo natural, él fue sacado, transportado, movido de la dimensión natural a la sobrenatural de Dios. Él fue sacado del nivel del control humano al nivel del control total divino. Un arrebato, un arrebatamiento. Y muchos decían que cuando una persona sufrió un éxtasis, estaba fuera de sí. Entonces, podríamos entonces decir que se trató de un rapto del entendimiento. Fue elevado de una dimensión a otra. En Apocalipsis se habla de las experiencias de Juan. Sube acá. Dios lo saca de la atmósfera del mundo y lo lleva a la atmósfera celestial y al ambiente celestial y le revela las cosas que le reveló. El diccionario normal, común y corriente, traduce éxtasis como un estado del alma en que se experimenta una unión mística con Dios. Es un estado que no es normal, donde la persona que lo experimenta entra en una unión mística con Dios. Y ellos dicen que es un sinónimo de arrebatamiento. Otro diccionario arroja la siguiente explicación. Dice: una desconexión con la realidad objetiva para conectarse con una pura mente mental dirigida hacia sí mismo. Otro dice: un instante de iluminación mística o claridad espiritual. Note bien. Y vi también en otra definición una suspensión de los sentidos para alcanzar una comunión con lo divino. Me gustó esa. Una suspensión de los sentidos para alcanzar una comunión con lo divino. Eso fue lo que pasó con Pedro. Él tenía hambre, una profunda hambre. Y me causa un poco de intriga, de cuestionamiento. ¿Cómo para el Señor revelarle a Pedro un nuevo capítulo ministerial y para sacarlo de Jerusalén, Judea, Samaria, lo lleva a Jope, para Dios comenzar a entrar con el evangelio del reino como Cesarea, que era la ciudad del César, es que significa Cesarea? Vamos a conquistar ahora el territorio del César. Vamos a meternos al territorio del César. Entonces lo lleva a la casa de Simón, el curtidor, un hombre que tenía una profesión que era inmunda, porque el trabajo de trabajar con las pieles
era un trabajo que no era un trabajo limpio. Todo el proceso de curtir las pieles y luego teñirlas para luego venderlas, ese olor de esas pieles cuando la metían en la cal, y allá lo lleva a Pedro a esa casa de ese hombre que tenía esa función de un trabajo que era impuro. Y para colmo se llama Simón. Ustedes recuerdan que cuando Pedro vino a Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tu nombre será cambiado, tú serás llamado Cefas o Pedro. Entonces va a romper una estructura que está en la mente, va a cortar una conexión en la vida de Pedro con el pasado y lo lleva a su pasado, lo lleva a un ambiente que tiene que ver con lo que Dios le va a revelar. Dios prácticamente lo que está haciendo con Pedro en ese momento al elevarlo a esa azotea y llevarlo allí, es que Dios lo mete en una trituradora de su pasado para poder darle el impulso para catapultarlo al siguiente capítulo del reino. Le sobreviene una profunda hambre y mientras le preparan algo de comer, Dios le baja un lienzo y le dice: mata y come. Note allí lo que es la revelación, la rema del verbo comer. Pedro tenía que matar algo para comerse algo. No podía comerse el menú de Dios si no mataba el de él. Amado, y siempre yo lo he visto que cuando Dios llama a un nuevo tiempo, a un nuevo trato, a nuevas experiencias, a un nuevo capítulo, nos va a catapultar a otro nivel, algo tiene que morir. Y hasta que eso no muere, el Señor no nos impulsa. Porque todo pasado, todo pasado que puede atentar contra el futuro de Dios en nuestras vidas, tiene que morir. Y Pedro llegó a un punto allí donde él tenía que entender eso. Y la razón por la que te doy la definición del éxtasis es porque cuando se habla de un arrebato de la mente, cuando Dios lo eleva y lo lleva fuera de su estado normal, es porque lo que Dios le quería revelar a Pedro era algo trascendente. Iba a tocar una fibra muy sensible. Y hay conexiones que nosotros tenemos con el pasado que son fibras sensibles, que todavía no le hemos permitido a Dios tocarla. No, ni siquiera queremos que Dios nos hable de eso. Y cuando nos hablan de eso nos incomoda, afecta nuestra zona de confort. Hay sermones, hay palabras, hay consejos, hay lecturas en donde somos confrontados con esa conexión, con una experiencia pasada que estamos acariciando, que estamos reservando, pero está afectando el avance de Dios en nuestras vidas. Y eso tiene que morir, porque hasta que Dios no lo mate, Él no podrá manifestarse en un poderoso avance en nuestras vidas. Notemos claramente, amados y amadas, que la conexión de Pedro con su pasado era tan fuerte, pero tan fuerte, que ni aún en ese estado pudo divorciarse de él. Ni aún en ese estado de un éxtasis, fuera de sí, arrebatado, en una dimensión divina, en una dimensión mística con Dios, en un estado ya donde él, ni el mundo, ni el sistema tenía el control. Todavía él dice: yo jamás he comido eso. Y Dios le está diciendo: mata y come. Es de aquí para adelante, Pedro. Tienes que matar esa conexión para que puedas entrar al territorio que te voy a llevar ahora. Amado, amada, hay un terreno para ti nuevo. Hay una dimensión para ti nueva de Dios, para tu vida, para tu casa, para tu ministerio.
a donde Él te quiere introducir en este año 2020. Pero hay cosas que tienen que quedarse y morir en el 2019. Pero Dios no las va a matar, eres tú que tienes que aniquilarlas. El lienzo está bajando para ti. Y ojalá que contigo y conmigo el Señor no tenga que hacerlo 3 veces. Nadie puede estropear ni malograr mi futuro sino yo mismo. Yo creo literalmente que si Pedro sigue resistiéndose, el ministerio de Pedro termina ahí y Dios se suscita a otro. Era determinante esa azotea. Jope fue determinante en ese momento. Nosotros podemos notar que en el contexto anterior Pedro va y entra y cura a Eneas, cura a Dorcas, a Tabita, sin resistencia. Él les ministra. Él disfruta lo que sucedió allí. Pero cuando se va a tratar de ir a Cesarea, ya las cosas cambian. Porque es un terreno que está en la mente de Pedro, está estacionado como un terreno que no merece la gracia. Que hasta ahí Dios no va a llegar. Y él no se veía, después lo dice. Ustedes saben, le dice a Cornelio, cuán inmundo y cuán difícil es para un judío entrar a la casa de un gentil y sentarse y comer con él. Por eso Dios le lleva a esa dimensión sobrenatural para mostrarle algo. Mire otra vez el versículo 11 del capítulo 10. (11:10) dice: y esto se hizo 3 veces. Hechos 10:11, perdón. 10:11. Gracias. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, diga, atado de las 4 puntas. Ponga 4 dedos, diga 4 puntas. Diga, el lienzo tiene 4 puntas. No solo una, no 2, no 3, tiene 4. Pedro tenía que entender eso. Pedro estaba concentrado en su punta. Él se veía el apóstol enviado a los judíos y concentrado en su propia estructura ministerial. Pero él se olvidó que Jesús dijo que esta visión tiene que alcanzar las 4 puntas. Diga Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. 4 puntas. Eso era lo que estaba en la mente de Dios. Pero no necesariamente estaba en la mente de Pedro. Y cuando el Señor viene a impulsar a Pedro a la siguiente punta, Pedro se resiste. Porque estaba conectado a un pasado. Yo jamás he comido cosa inmunda. Nosotros podemos ser muy engañados cuando estamos conectados a un pasado dañino, paralizante, neutralizante, que nos detiene y detiene lo de Dios en nosotros, y siempre dando vuelta en nuestra propia punta, olvidándonos que hay una punta que sigue. Y Dios quiere llevarte a la siguiente punta, pero tú estás tan atrapado en la punta de tu pasado que Dios, anhelando impulsarte, no puede. Siempre hablando lo que fue, lo que no pudo ser, siempre comentando, siempre rememorando lo negativo, siempre dando vuelta en el mismo sitio, siempre resolviendo los mismos problemas, siempre cometiendo los mismos errores, siempre.
y Dios mirando hacia la siguiente punta. Y este lienzo, mis amados, es una revelación de lo que era la voluntad de Dios para ese tiempo que venía. Era el deseo de Dios en y por medio de Pedro en lo adelante. Pedro tenía que comerse esa voluntad. Dígalo, Pedro tenía que comerse esa voluntad. Pero para podérsela comer tenía que matarla de él. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesucristo caminaba y dice, me es necesario pasar por Samaria. Era una punta que estaba en el ministerio preparativo, preparador. Y los discípulos fueron con Jesús, pero ellos se dieron por no entendido de lo que estaba pasando. Ellos se fueron a comprar pan para saciar su apetito natural. Y Jesús se queda hablando con la mujer samaritana y se da allí un diálogo poderosísimo. Y en ese diálogo, ya ustedes saben lo que pasó. Ellos regresan con el pan y le ruegan, maestro, come. Come. Y le insistían, come. Y Jesús, ¿qué les respondió? Yo tengo una comida que comer. ¿Y a cuál comida se refería? Que haga la voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios estaba revelada en ese lienzo. Y la voluntad de Dios de ahora en adelante, desde Jope hacia adelante, representaba la salvación de todos los gentiles que estaban incluidos en el plan de Dios. No importa de qué raza fueran, pero eso no estaba en la estructura de Pedro. Eso no estaba en la agenda ministerial de Pedro. Eso ni siquiera, amado, en futuro remoto Pedro pensaba en eso. Entonces, Dios le está hablando de lo que va a ser de ahora en adelante. Lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Dios está mirando hacia adelante y Pedro está atrapado en lo de atrás. Cuidado. Es importante que entendamos como hijos e hijas de Dios que Dios siempre está mirando hacia adelante. Entonces, si el trabajo que Dios nos ha entregado, la misión que Dios nos ha entregado tiene que ver con el futuro, tiene que ver con establecer el reino de Dios, entonces Dios está enfocado en ese futuro con nosotros. El diablo muy astuto va a tratar de enredarte en el pasado para que no puedas avanzar. Ese lienzo de 4 puntas se refiere a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La voluntad de Dios para su iglesia en la tierra es de 4 puntas. ¿Cuántos lo creen? Norte, sur, este y oeste. El número 4 abarca la totalidad, todos los ángulos. Entonces ese lienzo que bajó, muchos comentaristas dicen que tipologiza la iglesia, en donde van a caber tanto judíos como gentiles. Por eso habían animales inmundos y animales limpios de toda clase, reptiles, aves, donde todo lo que Cristo vino a redimir para el Padre va a entrar. Y que cuando baja ese lienzo, representando esa iglesia universal de todos los creyentes, y vuelve a ser levantado, representa cuando Cristo venga a recoger a todos los que son de Dios, independientemente de toda etnia, de toda tribu, lengua y nación. Oiga, usted se está imaginando que Dios le está revelando en un instante un futuro. Hasta el arrebatamiento de la iglesia se lo reveló a Pedro. Yo vengo a buscar a todo lo que es mío. Y cuando yo venga, yo vengo a recoger todo lo que es mío. Y yo tengo en todas las naciones.
Ese lienzo es mi voluntad ahora, Pedro, y es hacia donde te quiero llevar. Tienes que avanzar hacia mi voluntad perfecta. Tienes que avanzar hacia donde yo estoy avanzando. Pero tienes que matar primero para podértela comer. Hay una voluntad para el 2020 que trasciende a la que fue para el 2019. Y hay cosas que tienen que morir para que nos podamos comer esa voluntad, ese capítulo de la voluntad de Dios que viene. En lo personal, en lo familiar, en lo eclesiástico, en lo ministerial, en todos los aspectos de nuestras vidas. Viene un nuevo nivel de la voluntad. Diga conmigo, viene un nuevo nivel de la voluntad. Entonces tiene que morir mi propio apetito de mi propia voluntad para que yo me pueda comer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para su iglesia en la tierra es de 4 puntas, pero Pedro estaba pegado en su propio ángulo, en su propia punta, por causa de su conexión con el pasado étnico. Había una conexión sentimental. Pedro fue formado desde el vientre con esa mentalidad, donde se le inculcó el aspecto de la santidad del pueblo de Israel como pueblo exclusivo para un tiempo del viejo pacto. Pero no se le enseñaron los textos donde dice que Jehová no hace acepción de personas, que son cientos en el Antiguo Testamento, donde dice que Dios no discrimina. Tanto así que a Dios le plugo introducir en la genealogía del Mesías 2 mujeres que eran gentiles. Una era una ex ramera y otra una moabita ex idólatra, Rahab y Ruth. Y aparecen esas mujeres como una señal profética y tipológica de que había un pueblo gentil incluido también en el plan del futuro. Pero ellos quedaron atrapados en la teología de la exclusividad. Por eso, como yo les he explicado a veces, cuando le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel? Y bueno, a Israel, no dice de Israel, el reino a Israel en este tiempo. Oiga, ¿para quién era el reino según los discípulos? Para Israel, no para los gentiles. Entonces Jesús le corrige y le dice, no le toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, sino que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, no en Israel solamente, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El reino no es de 1 ni 2 puntas, es de 4 puntas. Los 4 cabos de la tierra. Y Dios viene y lo sube en la azotea para impulsarlo y sacarlo de esa zona de confort, de ese cajón ministerial. Amado, escuche esta tragedia. Era común para un judío empezar su día, oiga cómo empezaba un judío su día, con una oración dándole gracias a Dios porque no era un esclavo, porque no era un gentil o porque Dios no lo había hecho mujer. ¿Qué le parece? Por 3 cosas daban gracias. Gracias porque no soy un esclavo, Señor. Gracias porque no soy gentil. Gracias porque no soy mujer. Así se formó Pedro. Cuidado, si tú antepones a la voluntad de Dios lo que te ha enseñado el hombre, o lo que tú te crees, o lo que te han inculcado, o lo que te gusta, o lo que te conviene, o lo que te hace sentir más confortable, o lo que alimenta mejor tu orgullo. Tiene que morir todo eso. En ese tiempo del Nuevo Testamento era común para un judío hacer un voto. Oiga, ellos hacían un voto
de que uno no ayudaría a un gentil bajo ninguna circunstancia cómo dar direcciones si fuera pedida. Oiga, si un gentil le pedía una dirección, oye, ¿tú sabes dónde vive fulano? No, juraban, hacían un voto de que no le daremos dirección, aun si nos la piden. También juraban, hacían un voto de no ayudar a una mujer gentil cuando estaba dando a luz, porque esto significaba traer a otro gentil al mundo. ¿Usted entiende por qué tuvieron que ser bautizados con el Espíritu Santo para poder entrar a Samaria? Judíos y samaritanos, ahí estaban vecinitos. Era una guerra constante, se mataban. Oiga, si un judío se casó con una gentil, su familia tendría un funeral para él y lo consideraría muerto. Es en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando Pedro tiene esta visión. Hoy hay un poquito más de flexibilidad y aún se da en los ortodoxos. Ese murió para nosotros porque se casó con una gentil. Aún entrar a la casa de un gentil hacía al judío inmundo ante Dios. Por eso preferían no entrar. Los gentiles también veían como a los judíos como adoradores de los cerdos, porque también reaccionaban, porque la discriminación no era de un solo lado. El gentil, al sentirse rechazado, decía: pero ustedes adoran a los cerdos porque no se lo comen. Le decía. Note. Te estoy leyendo esto para que veas qué era lo que había ahí metido, esa conexión que tenía Pedro. Y es poco lo que te estoy leyendo, porque yo leí una serie de cosas, pero la idea no es detenerme en tanta referencia histórica de lo que realmente. Pero Pedro tenía unas raíces, unos conceptos, unas ataduras étnicas, religiosas, rituales, que en ese momento, en esa azotea, eran un atentado contra lo que Dios iba a continuar haciendo. Si hoy tú descubres, y a partir de esta enseñanza, que hay algo en tu vida que puede ser un atentado para lo que Dios va a hacer mañana, mátalo. Y no dudaría que hay cosas en nuestras vidas que están pegadas, es porque hay una conexión con algo del pasado que no hemos resuelto, que no lo hemos liquidado. Porque hay cosas que tienen que morir en nosotros para que lo de Dios pueda darse. Y es muy sutil, el corazón es engañoso, familia. Nuestra naturaleza humana es tan engañosa, tan fácilmente ofendible, y nos resentimos y guardamos. Nosotros somos, la tendencia nuestra es guardar, no es soltar, no es dejar, es guardar, amados. Es guardar. Por eso siempre que usted honestamente en oración, con un corazón transparente, sincero, humilde, porque usted quiere avanzar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren avanzar en la voluntad de Dios? ¿O cuántos quieren que la voluntad de Dios avance en ti? Si eso es sincero, Dios te va a abrir un baúl y tú te vas a quedar aterrado, aterrada de cuántas cosas inconclusas del pasado hay en nuestras vidas. Hay personas que no han podido superar experiencias y eso los tiene estancados en todos los aspectos. Pedro 3 veces: no, Señor, no, Señor, no. Y yo me imagino que el hombre estaba sincero porque era algo muy dentro, muy enraizado. ¿A usted le ha pasado eso? Que hay cosas que usted dice: no, yo no puedo, eso no, ahí sí no. Ahí sí no te metas.
y estás malogrando tu presente y tu futuro. Pedro tenía que matar, renunciar a su conexión mental, sentimental, ritual, para poder comerse la voluntad de Dios para su vida y su ministerio, para el presente y para el futuro. Existía un conflicto, oiga esto, existía un conflicto terrible entre el apetito, o sea, la voluntad de Pedro y el apetito de Dios. Ponte la mano en el corazón y di conmigo. Di, Señor, ¿qué hacer cuando mi apetito entra en conflicto con el tuyo? ¿Qué respuesta te dará Dios? Mata y come. Dale un aplauso al que reina. ¡Mátalo! Porque no pueden cohabitar juntos. Tu apetito, tu propia voluntad, no puede cohabitar junto con el de Dios y avanzar. Para que uno pueda avanzar, el otro tiene que morir. Porque en el campo, en el ring de la vida, hermanos, se van a estar dando guantazos en el camino. Tan, tan, tan. Ve a la derecha, no que para la izquierda, pan, no que para la izquierda, pan, y pan. Y mientras tanto, el propósito estancado. Ahora, si tú, esa conexión y eso tú, quítate, pa, lo matas. Ya, es para adelante que vamos. No hay pleito en el camino. ¿Cuántos quieren que no haya pleito en el camino? Amado, si el Señor no sube a Pedro a esa azotea y le mata lo que tenía que matar, y Pedro no mata, iba a haber conflicto en el camino. Y cuando llegara a esa casa, eso iba a ser un conflicto terrible para poder entrar. ¿Por qué cree usted que en todo, yo veo que en todo paso que Dios da para entrar a un nuevo tiempo, a un nuevo trato, a un nuevo nivel, siempre interviene muerte? Cuando Adán peca y Eva y se esconden y se hacen la faldita de hoja, Dios tenía una opción. Desbarato todo esto para empezar algo de nuevo aquí mismo en el huerto, o entro en un nuevo tiempo con ellos. Lo liquido a los dos, clausuro el huerto y voy a darle tiempo al tiempo. A ver, no, el Señor dice: yo tengo que seguir, porque había un plan que miraba hacia el futuro. El hecho de que Adán y Eva fallaran no iba a detener su plan. ¿Qué hace Dios para entrar en el nuevo tiempo? Mata a una víctima y le quita la faldita de hoja y le viste un traje de piel. Lo saca del huerto. ¿Por qué? Porque la condición del hombre y la mujer dentro del huerto era un tiempo de agrado, pero ahora Dios tiene que entrar en un tiempo de misericordia. Y tuvo que intervenir muerte para Dios dejar eso a su espalda. Y aunque sea fuera del huerto, seguir tratando con la humanidad. Yo no creo que Dios le vistió el traje de piel encima de la faldita de hoja. ¿Usted cree? La Biblia no lo dice, pero yo dudo que Dios le di la faldita y le dijo, y le metió y le dejó la faldita dentro. Y como quiera que sea, esas hojitas se iban a marear y se iban a secar. Amado, porque el aire fuera del huerto no era igual que adentro del huerto, tampoco. Yo creo que le quitó esa faldita y le dijo: este es mi traje de justicia, porque voy a entrar en un nuevo tiempo. ¿Qué hizo? Muerte de una víctima. Yo veo dos tiempos donde Dios mató para poder seguir. Oiga, que si no mata no puede seguir. Cuando sacó a Adán del huerto y cuando Cristo murió en la cruz. Mató a su hijo, lo entregó. Para dejar atrás el viejo pacto y traer el nuevo. Dice Hebreo, tuvo que intervenir muerte. Note. Después, todas las veces, el hombre tuvo que matar. Noé, para empezar de nuevo después del diluvio, mató unas víctimas allí y le dio un sacrificio.
que representaba un pasado que estaba siendo clausurado, que era odioso, era un pasado maligno, fétido para Dios. Y Dios percibe ahora y dice: de ahora en adelante no voy a volver a destruir. Y Dios habla y dice cómo iba a ser de ahora en adelante. Mira el caso de Eliseo cuando es llamado, que le pasan el manto por encima. ¿Qué hace con las dos yuntas de buey? Habían 12 delante, pero dice que él mató sus dos yuntas y agarró el yugo, lo usó como leña, mató los dos bueyes, hizo un sancocho y se lo dio a comer ahí a sus amigos, y comieron, y se despidió de su familia y se fue. Hubo muerte también, para empezar. Nunca más miró atrás Eliseo. Y si usted ve el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, casi siempre cuando se marca un nuevo tiempo, algo tuvo que morir. Entonces el problema con nosotros como hijos e hijas de Dios es que queremos avanzar con pasados que riñen con lo que Dios es y con lo que Él va a hacer. Entonces nuestro apetito, nuestra propia voluntad entra en un conflicto feroz con Dios, porque no queremos matar, lo que queremos es acariciar y divertirnos con eso. Porque generalmente el pasado negativo reivindica nuestro ego. ¿Entiendes? No reconciliarme y pedir perdón a alguien que he ofendido en el pasado o que me ofendió, ir a arreglar esa cuenta para que Dios se siga glorificando en mi vida, alimenta mi ego. Yo me voy a rebajar. Yo voy a darle la razón. Jamás. Entonces Dios dice: wow, te quiero usar, quiero mostrarte el siguiente capítulo, pero estás atrapado, hijo mío, hija mía. Tienes que matar para que puedas comer. Y eso, por mencionarte eso, hay otras cosas. Matrimonios que no avanzan porque siempre se están sacando el trapito del pasado. Un pasado que tiene que morir porque Dios quiere hacer cosas nuevas en tu matrimonio. Bien. Si usted ya algo se resolvió, ya pasó, y tu esposa te está hablando de eso, tienes que decirle a tu esposa: mami, mata y come. Mata y come. Igualmente al hombre, si el hombre te sigue con la misma cantaleta del pasado: papi, mata y come, por favor. Lo mismo en la relación de los padres, los hijos, hermano, tu hermano con tu hermana. Mire, yo tengo una ilusión que yo no sé si es demasiado en mi cabeza. Cuando yo estoy en la palabra y oro y veo todo esto que Dios por su Espíritu y su gracia me abre, yo quisiera, Padre, yo quiero que nosotros como iglesia en todos los aspectos pasemos al 2020, porque Dios va a crisolar la visión de una manera. Amado, hay cosas que usted no se imagina que vienen. Y no le estoy hablando yo no le estoy hablando de que para ilusionarlo. Yo le estoy hablando cosas del Espíritu, cosas que son reales. Para la humanidad entera, el 2020 va a marcar una pauta determinante. Mire cómo está terminando en el mundo el 2019. Ahora, ¿cuánto más para la iglesia del Señor, que es la luz y la sal de esta tierra? Y yo le digo, Padre, que no crucemos sin matar lo que atenta contra lo que tú vas a hacer. Que todo lo que ha estado estorbando, toda experiencia, todo sentimiento, todo concepto, todo comportamiento, toda atadura, por más alucinante que sea para nuestro ego, que le metamos cuchillo en la garganta, que le pongamos el pie en la garganta y digamos: tú no pasas al 2020, tú te quedas aquí te entierro en el 19, porque yo voy a avanzar con Dios. Mi Dios me está llevando a otro nivel y tú no me vas a impedir a mí que yo avance con mi Dios santo. Tu carne va a temblar, tu ego se va a estremecer, pero hay que morir para vivir. Ese conflicto
dice Dios, va a terminar aquí, Pedro. Aquí arriba se acaba este conflicto. Porque te voy a llevar a otro nivel. Y a ti te elegí para entrar a la casa de Cornelio. Y ya yo se lo dije a él. Tengo una agenda que he hecho con Cornelio y tú no me la vas a dañar, Pedro. ¡Mata! 3 veces. Diga conmigo, mientras el apetito de Pedro se mantuviera en vida, el de Dios no podría avanzar con él ni en él. Porque Dios avanza. Él se suscita a otro u otra. Pero en Pedro no podía avanzar si él no mata. Era Pedro mismo, Pedrito mismo, el que tenía que renunciar a esa conexión con su pasado. Jamás he comido. Bueno, pues ahora tiene que comenzar a comer. Estamos en un nuevo capítulo. Miren, no sé si ustedes se han dado cuenta del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Me trajo a la mente. Jesús le está hablando. Jesús le dice: yo soy, si tú bebes del agua que yo te daré, esa agua será en ti como una fuente que saltará. Y ella le sigue hablando: no, pero que el pozo de Jacob, y que el pozo de Jacob. Y el tema, si usted se da cuenta en la historia, el tema de la samaritana está anclado en el pasado. Mientras que Jesús le está hablando de aquí en adelante. Tuvo el Señor que pacientemente ahí hablarle y llevarla hasta rinconarla, la metió en el rinconcito. Y cuando ya estaba en el rinconcito, ya ella se dio cuenta que el tema ya no era el pozo de Jacob. Ahora el tema soy yo. Y cuando el Señor le dice: yo soy el que habla contigo, diga, soltó el cántaro. Soltó el cántaro. Y dice, soltando su cántaro, diga, pudo correr. Diga, soltando su cántaro, pudo correr. Diga, si no suelta el cántaro, no puede correr. Usted se imagina una mujer en un pueblo anunciando con un cántaro de agua encima. ¡Hey, Cristo! ¡Hey! Dile a tu hermano, hay que soltar el cántaro. Pozo de Jacob, pozo de Jacob. Ya eso pasó. Aquí hay una fuente. ¿Cómo tú vas a estar pensando en pozo cuando tienes delante de ti una fuente? Deja de pensar en pozo, que delante de ti hay una fuente. Santo. Aquí Amanda, calla. Tenía que venir todos los días el cantarito, y ya lo ponían ustedes saben lo que éramos del campo, que la tinajita se ponía ahí, mantener el agua fresquita ahí, y todo el mundo con el jarrito venía a sacar de la tinaja. Toda la familia bebía del pozo de Jacob. La familia de esa área ahí de Samaria estaban conectadas al pozo de Jacob. Y el cántaro era la conexión con el pozo de Jacob. Y cuando todo el mundo bebía del cántaro, estaba conectándose al pasado. Ahora viene una fuente. Santo. Entonces, o bebe del pozo o bebe de la fuente, ¿verdad? Del pasado, hermano. El pasado negativo. Yo quiero leerte una porción en Génesis. Capítulo 12. Vamos a leer, para contextualizar el pasaje, desde el capítulo 11, verso 26.
capítulo 11, para luego pasar al 12. Génesis capítulo 11. Verso 26 en adelante. Ustedes saben que Dios llama a Noé, Noé hace el arca. Después del diluvio, Dios comienza en un nuevo trato con Noé. Después de Noé, bajo Nimrod, otra vez el hombre toma su rumbo, se desvía de la voluntad de Dios. Dios retoma el camino en Abraham. Llama a Abraham, que era Abraham, y le dice: sal de tu tierra. Y lo quería llevar a Canaán. Dios traza un camino hacia el frente, hacia adelante. Sigue mirando hacia adelante. Los hombres le fallan. En el camino hay tropiezo. Pero Dios sigue mirando hacia adelante. Por eso usted ve en Hebreos capítulo 11 y el 12, cuando habla de los héroes de la fe, hay una característica fundamental. Y es el tipo de fe que caracterizó a esos hombres. No era simplemente fe, era una fe de avance, era una fe que miraba hacia adelante, una fe perseverante. Ese es el detalle de Hebreos 11 y 12. No está describiendo la fe simplemente como fe, sino hombres que tuvieron una fe que los llevó a perseverar y a correr la carrera hacia adelante, a pesar de todos los obstáculos que se le presentaron. Y por eso en el 12 entra diciendo: teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, oiga, de todo peso y del pecado que nos asedia, y hagamos ¿qué? Corramos con perseverancia la carrera que tenemos, ¿dónde? Por delante. Y dice que sin ese tipo de fe, dice en el 11:6, es imposible agradar a Dios. Y ese hilo viene desde el 10, donde dice que Dios no se agrada con los que retroceden. Entonces la Biblia nos revela una conducta al Dios que adoramos, que es un Dios que avanza, es un Dios que no se atrapa en el pasado, es un Dios que aborrece quedarse pegado en el pasado. Dios 40 años estuvo disgustado porque lo hicieron dar tanta vuelta en ese desierto. Mareado, irritado, imagínense. 40 años por quedar pegado en el pasado de Egipto. Cuando Dios le cerró el mar rojo y le dijo: ya no hay más Egipto, ahora es para adelante. O sea, nosotros tenemos que ver hoy hacia donde Dios está mirando. Y aquí el capítulo 11, verso 26, mire, esto es poderoso. Y yo voy a leértelo y voy a terminar esta mañana aquí para continuar en la tarde, porque hay unos aspectos que quiero entregarlo completo. No quiero dejarlo por la mitad. Mira lo que dice el 26. Dice: Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Los descendientes de Taré fueron los siguientes. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento.
en Ur de los Caldeos. ¿Qué pasó con Harán? Murió. En la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ese fue el punto de partida. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Diga, salió de Ur, diga, para ir a Canaán. Y vinieron hasta Harán. ¿Y qué pasó? Se quedaron allí. Se quedaron allí. Esa palabra es capital ahí. Dios te sacó de Ur para llevarte a Canaán. Y tuviste un lío en el camino, una propuesta, una experiencia, y te quedaste allí. Y ahí estás. Dios mirando a Canaán y tú pegado en Harán. El problema es que el negocio no era con Taré. El negocio era con Abram. Pero Taré era el papá, era el jefe. Y Taré tenía un tremendo negocio, según la tradición judía. Oiga, qué tremendo. Él vendía ídolos. Una empresa de venta, fabricación y venta de ídolos, según la tradición oral de los judíos. La tradición dice que Abram y sus hijos eran los ayudantes de ese negocio. Parece que el clima financiero y el clima de venta y de la clientela se puso buena en Harán. Y él se quedó allí. Y Abram estancado en el llamado. Porque mire, en el 12, mire cómo dice el 12, dice, pero Jehová había dicho. Por eso empieza diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham. Ya eso ya Abraham había recibido el llamado. No lo había ejecutado porque estaba pegado con papá y con el sobrino y con los negocios. Mi pregunta con la que te termino en esta mañana: ¿dónde estás tú pegado? ¿Qué te está impidiendo seguir avanzando a Canaán? ¿Los negocios del Padre Dios o los negocios de tu padre Taré? Oye, y unos líos que según la tradición judía, sabes que tienen su historia, que se la transmiten oralmente, no están en la Biblia, hay escritos. Que Taré le tenía mucha confianza a Abram, era muy serio el muchachito, y lo ponía a cuidar la tienda. Pero Abram ya estaba sintiendo experiencia con el Dios verdadero, dicen los judíos. Y un día, en un arrebato, dice la tradición, él agarró un palo y le cayó a palo a los ídolos. Le desbarató la tienda al papá. El papá salió y lo dejó encargado por ahí de que a un negocio. Y Abram le cayó, pa. Y dejó vivo al ídolo más grande. Y le puso el palo en la mano al ídolo más grande. Y cuando llega Taré, que ve ese desastre, se aira, agarra a Abram, le da 2 o 3 nalgadas, 2 o 3 cocotazos, no sé. Y le dice, ¿qué pasó aquí? Y Abram le dice, esto es tradición, hermano, eso no es Biblia. Oiga, yo le estoy para que usted vea el fondo que se transmitieron de generación en generación.
Y dice que Abraham le dijo que el ídolo más grande se enojó y le cayó a palo a todos los otros ídolos. Yo no sé qué le metió. Y Abraham dice, yo no sé cómo esos ídolos, si son dioses, no se pudieron defender. Así que resuelve tú eso, porque si son dioses y no se pudieron defender y el más grande acabó con todo ahora, arregla con el más grande. Yo no. Entonces parece que el papá después se dio cuenta de que había algo que no andaba bien con ese tipo de negocio. Pero eso hablan los judíos cuando Abraham comienza a sentir revelación, comenzó consiguió odio, una ira con ese tipo de negocio, y comenzó a desbaratarle el negocio al papá. Algunos dicen que fue una mujer que fue a ofrecer un sacrificio con harina y cosas, y cuando Abraham la vio la forma y por las revelaciones que ellas le estaban dando de Jehová, le dio pena también y le cayó una ira encima santa y desbarató también. Hay muchas cosas, pero lo que yo le quiero decir en esta mañana, amado, que el hecho de que Jehová haya subido a Pedro a esa azotea no fue por amor al arte, era que había algo que tenía que morir allí. Y si tú estás en la azotea, mejor que le diga al Señor, está bien, Señor, yo voy a comer, voy a matar y voy a comer. Y no alterques con Dios, porque puedes lesionar el futuro bendito que Dios tiene para ti. Hay un tiempo que viene, hay cosas tremendas de Dios para tu vida, y tómalo en el espíritu, que esa conexión con ese pasado no te permite avanzar. Y dile a tu hermano, es tiempo de avanzar, que muera lo que impide. Entonces continuamos en la tarde. Aquí donde lo dejamos, en Harán se quedaron. Vamos a ver lo que pasa para que pudieran avanzar. Inclinemos nuestras cabezas. Toda la gloria y el honor a tu nombre, que no nos dejas atrapados en nuestra ignorancia, Señor, y que nos das la luz para que podamos ver más allá de lo natural, escudriñar el corazón, revisar nuestra carrera y nuestras vidas y nuestra relación contigo, sinceramente, a través de Jesús, y pedirte en esta mañana, Padre, que nos reveles, nos hagas consciente de cualquier conexión, pensamiento, actitud, experiencia del pasado que me tiene estancado. Tu palabra dice que tú me has dado dones. Me has dado la gracia bendita para que esa gracia sea multiplicada y transferida a otros, como un buen administrador, como una buena administradora de la multiforme gracia de Dios. Tú me has entregado, Dios, un ministerio, un campo, una familia y una vida nueva, Padre, para que crezca y avance. Hazme consciente de las cosas que me tienen pegado, que me tienen atrapado, atrapada en el pasado, Señor. Yo no quiero que tú vengas y me encuentres dando vuelta en el mismo sitio. Si hay sentimiento dentro de mí que no he podido superar, adversiones, aprehensiones de la carne, de la mente, si por experiencia negativa he perdido la motivación, el brío, mis rodillas languidecen y mis ojos, mis párpados están caídos, mi frente inclinada hacia el piso, hoy yo te pido, levántame. Si tienes que subirme esa azotea como a Pedro y tienes que hablarme al corazón para que yo mate lo que está matando ese futuro tuyo en mi vida, dame
la capacidad para hacerlo. Tú me has traído en este año 19 hasta aquí, me vas a cruzar al 2020. Y yo no quiero cruzar igual. Quiero es cruzar listo, lista para entrar a esa nueva dimensión y a ese nuevo tiempo. Oh Dios, aquí estoy. Me humillo ante ti, te pido ayúdame a despojarme y a romper toda conexión sentimental, ritual, personal, que detiene tu obra en mí y me detiene de seguir. No permitas que nada más me impida avanzar en ti, Señor. Que todo lo que estanca el avance de tu voluntad en mi vida y en mi casa, en mi matrimonio, en mi ministerio, en mi relación con mis hermanos y en todas las otras áreas, tú me lo muestres, Señor, y lo sacrificaré por amor a tu nombre, a tu obra y a tu plan. Si estoy atrapado en una sola punta o en la segunda punta y no avanzo a la tercera y a la cuarta, muéveme, impúlsame hoy, Señor, impúlsame como hiciste con Pedro. Yo quiero llegar al máximo de la plenitud del llamamiento que me has dado. Como Pablo, quiero terminar bien, habiendo acabado. Oh, que así como él dijo, todo lo he llenado. Todo lo he llenado de extremo a extremo del Evangelio de Cristo. No me queda ya nada. Que tú puedas hacer la obra completa a través de nosotros que tú te has propuesto sin que falte nada. Te lo pedimos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigan siendo bendecidos. Ministerio del altar, nuestro pastor con nosotros. Aleluya. Dicen aleluya conmigo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo a la meta, el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios quería que Pedro caminara con él en la próxima etapa. Pero Pedro no entendía. Pedro no sabía que estaba en una transición profética en cuanto al propósito y el plan de Dios. Lo que le prometió a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Llenaré la tierra de mi conocimiento como las aguas cubren el mar. Llegó el tiempo de ir a todas las naciones. Y Pedro estaba atado a un pasado judaico, nacionalista, religioso. Y no sabía que llegó el tiempo de dar un paso con Dios. Ese es el mensaje para nosotros hoy. Hay que conocer el tiempo de la visitación, hay que conocer el avance de Dios, cuál es la próxima instancia en el caminar, en el peregrinaje con Dios, para que no nos quedemos rezagados. Amén, amados. Cogen. Amén. Yo creo que más que matar lo que estaba en el lienzo, era Pedro tenía que matar lo que estaba dentro de él, ¿saben? El judaísmo, como se explicó, ¿no? Con su exclusivismo religioso, con su apegamiento a las tradiciones, y Dios le estaba diciendo: fui yo que te dije en el pasado que tú comieras, ahora te estoy diciendo que tú tienes que matar. Te dije que no comieras a los judíos, ahora te estoy diciendo que tú tienes que comer de eso. Cuando llegan las etapas de Dios hay que entender el tiempo de la visitación de Dios para poder avanzar con el Señor, si no nos quedamos rezagados en el camino, atrasados. Pero Dios es bueno.
fue muy difícil para Pedro. La Biblia dice que en la boca de 2 o 3 testigos se resuelve el problema. Y Pedro se llevó 6 testigos, por si acaso. Para que no me juzguen mal a mí. Está muy preocupado Pedro que no lo declararan hereje, porque viene con una doctrina nueva. Pero hay momentos que Dios nos violenta. Pedro fue sacudido. Dios nos violenta y como dijo el pastor del arrebato, los éxtasis para arrebatarte, violentarte, así, sacudirte como mi mamá mataba a los pollos, que le hacía así y lo tiraba a patalear ahí. El Señor, yo veo esa imagen profética, es decir, coger el cuello, tirar, y cuando tú termines tus pataleos, te mueres. Entonces ahí el Señor comienza a hacer la obra. Amén. Bueno, es que el éxtasis es una visión celestial de lo que Dios quería hacer. Y te violenta. Amén. Fíjense la diferencia entre Pablo y Pedro. Pedro, lo más alto que subió fue a una azotea a orar, y Pablo al tercer cielo. O sea, ¿qué tú quieres, a la azotea o subir al tercer cielo? Amén. A escuchar cosas inefables y gloriosas. Amén. No, pero yo creo que Pedro después subió más arriba. No estoy diciendo en el momento ahí, pero tuvo que pasar por la azotea para seguir para arriba. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Está muy a tono con el momento que vivimos, amados. Estamos apenas a unos días de terminar un año profético y comenzar algo. Dios nos está enseñando, como dice el salmista, enséñame a contar de tal manera los días proféticos, los días de Dios. El pueblo entendido tiene los ojos abiertos para ver por dónde se mueve la nube de Dios. Amén. Hay que seguir la nube. Aún Dios le dijo a Israel, Israel se quedó en el Sinaí, dice Dios, ya han estado bastante tiempo alrededor de ese monte, hablando del monte de Horeb. Históricamente los judíos se quedaron en Horeb, en la ley, ahí Dios se dio la ley, ahí oyeron la voz audible de Dios, y dice Dios, estamos cansados de dar vueltas en ese monte, sal ya de ahí. El Sinaí fue glorioso, fue lindo, fue precioso, fue una etapa donde Dios habló audiblemente. El judío dijo, no hay nadie como este. Yo te llevo al monte de Sión, la ciudad del gran rey, ven para acá. La ciudad que no está humeando, ni está con temores y miedos, sino donde está Jesús, el doctor y el consumador de la fe, donde está el Padre, donde están los ángeles, donde está la congregación de los primogénitos. Te quiere quedar ahí dando vueltas en un monte porque Dios habló aquí, porque Dios habló aquí, porque Dios habló acá, y hacer un altar allí, quedarme allí altar. Y dice Dios, sigue, hay un peregrinaje, hay un camino largo que recorrer. Se acaba el 19, viene el 20, vamos hacia adelante. Vamos adelante, sin mirar atrás, no temas ni desmayes, hay que avanzar. Dale aplauso al Señor. Amén. El pueblo entendido avanza con Dios. El que se queda atrás en la retaguardia lo ataca Amalek. Vamos al frente. Amén. O peleamos devolviéndonos a pelear contra Amalek, o seguimos las nubes. A pelear contra Amalek. ¿Saben lo que significa pelear contra Amalek? Como el que está espantando los perros. Hay una anécdota de un árabe que iba hacia la Meca, pero él iba a hacer negocios, y todas las peregrinaciones de los musulmanes venían de todas las direcciones hacia la Meca, iban a adorar allá, pero él era un negociante, iba a la Meca, pero iba a hacer unos negocios. Cuando iba en el camino, unos perros estaban ladrándole a los peregrinos. Entonces los perros, todo el mundo cuando ¡wow, wow, wow! Cuando se daba vuelta, los perros veían ¡wow, wow, wow, wow!
Y él cuando pasó le ladraron los perros. Yo seguía detrás de él y él seguía. Y se fue, hizo sus negocios, vino con ganancias. Y cuando venía por ahí, por esos caminos, todavía estaba la gente espantando los perros. Amados, no te devuelvas a espantar los perros. Síguese a la meta. Síguese a donde tú vas. Los perros, ¿saben lo que significa la vida de los perros? Los malos obreros, pero puede ser espiritual. Tantas cosas que te persiguen y tú ahí espantando. Voy para atrás. Los perros te van a ladrar hasta cierto momento. Se van a cansar. Y después, y tú avanzando. Dale un aplauso, Señor. Amén. Deja a los perros que ladren. Sigue a la meta. Hay un camino largo que recorrer. ¿Por qué volver atrás? Vamos a cantar al Señor. Aleluya. No ha llegado el 31 para profetizar acerca del 20, pero la primera profecía es que en el 20 la nube se va a mover. Dios va a levantar campamento, como hacía en el desierto. Va a levantar campamento. La nube se va a mover. Vamos a tener que avanzar. Así que, ¿saben cuando Dios se movía la nube que había que moverse? ¿Saben lo que es desarmar todas aquellas tiendas? Uno estaba tan acomodito ahí por meses, varios años ahí. De momento ahora armar todas esas cosas, tirarse encima, coger el camello, el burro, todo el mundo. Ay, Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí? Hagamos 3 pabellones. Dice, no, Pedro, simplemente es una ilustración de la gloria que viene. No, pues, Pedro, la transfiguración es un adelanto. La plenitud está allá. Que la transfiguración era un adelanto. Jesús dijo, muchos de ustedes no verán la muerte hasta que no vean al Hijo del Hombre. Dice, 6 días después los llevó a los 3 y le dio un adelanto. Dice, no le digan a nadie hasta después de la resurrección. Un adelanto. Y ellos vieron a Jesús glorificado. Era un adelanto para decir a la iglesia que si los 3 lo vieron glorificado, tú y yo lo vamos a ver glorificado. Un adelantito. Dios siempre da adelanto. La resurrección es un adelanto de que tú vas a resucitar. Un adelantito. El sello del Espíritu Santo es un adelanto. Las arras de la herencia de que el down payment ya Dios te lo dio. El inicial, el enganche. Ya tú tienes el enganche, como dice. Así que lo que viene, que comenzó la obra, la va a terminar. Amén. Si ya obró, no va a terminar de obrar. Ay, va a terminar de obrar. Amén. Acuérdense de la palabra, los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas ahogaron. Así que, ay, cuántos avestruces hay metidos en la arena. O sea, levante esa cabeza que tu redención está cerca, hermano. Aleluya. El cielo gobierna. Aleluya. ¿Están contentos? Nada te quite la paz. Nada vale la pena. Nada es tan relevante como para quitarte la gloria. De ninguna manera. Levanta tu diestra en el nombre de Jesús. Eso que te pasa con Cristo se te pasa. Deja la amargura, el enojo, los caprichos, esas raíces de amargura, hostilidad. Que perdona a todo el mundo y bate todas esas cosas. Deja que Dios dirija tu vida. Deja los sinsabores de la vida. Ay, mira, estoy como el que está haciendo un sancocho, que está cocinando ahí, vendiendo las manos. Fíjate ya de todas esas cosas. Nadie puede hacerte. Dice Pedro, ¿quién podrá hacernos daño haciendo nosotros la voluntad de Dios? Nadie puede hacerte daño. Tranquilo, solamente al malo lo mata la maldad. A su tiempo, ese que te persigue se va a devolver como el perro. Tranquilo, todos ahí. Tú feliz, sigue adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, violéntanos como a Pedro. Violéntanos. Estamos muy aferrados, arraigados a tradiciones, a situaciones, oh Dios, a religión y a muchas cosas. Y no entendemos
que tú nos llevas de gloria en gloria, que hay etapas, que hay estancias. Israel no se quedó en Horeb, hubo como 48, 52 estancias, cuentan unos y otros, muchas estancias, hay que avanzar. La meta tuya era Canaán para Israel, y después de Canaán las naciones serán benditas de ti, todas las familias de la tierra. Israel era como el sol que comienza tímidamente en el alba y después va en aumento hasta que el día es perfecto. Israel se quedó estancado en la mañana, pero Cristo, como dice, así como el relámpago nace en el oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El evangelio comenzó en oriente y fue por todo el firmamento de la predicación hasta que llegó a occidente. Y luego la tierra va a dar la vuelta alrededor del sol de justicia y Dios pronto se va a volver al oriente, va a volver a Israel y a todas esas naciones, a Turquía, donde Asia Menor, y verán como el evangelio va a brillar del otro lado también de la tierra. Ay, Señor, así lo veo proféticamente. El evangelio comenzó en oriente, se manifestó al occidente. Europa lo ha rechazado, Estados Unidos se está apartando, pero Dios vuelve y da la vuelta hacia el oriente. Israel, ay, cuando la plenitud de los gentiles se cumple, todo Israel será salvo. El Israel de Dios, porque vendrá de Sión el libertador. Y ay, Dios perdonará a Sión. Dios desatará el manantial de la casa de David para traer pureza y salvación a las naciones. Ay, el día de Jehová se acerca. Se acerca el obrar de Dios. Se acerca el obrar de Dios. Bienaventurado el pueblo entendido, el pueblo que tiene los ojos abiertos, el pueblo que como los restauradores que construían con una mano y con la otra sostenían la espada. Ay, estamos con una mano cumpliendo con los deberes de esta vida, trabajando, sosteniendo a nuestros hijos, cumpliendo los deberes de esta vida, pero con la otra mano estamos obrando lo eterno. Con un ojo oramos y con el otro velamos. Estamos mirando hacia arriba. Nuestra redención viene desde lo alto. Gracias por la palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús avanzaremos. Gracias, bendícenos a todos. Mira a tu sierva que viene a buscar la bendición de 20 años. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Dios te ha dado 20 años en esta casa y te planta y te afirma y te confirma y te establece para que sean muchos tus años y cumple el propósito como intercesora delante del Señor en el nombre de Jesús. Y sé tú como punto de contacto para bendecir, Dios, a este pueblo y bendecir en ti los niños, los jóvenes, los adultos. Se ha bendecido el amanecer de la esperanza como casa espiritual, como sacerdocio santo, como casa profética. Oh, vienen los días gloriosos del Señor. Alégrate, Israel. Alégrate, Sión. Alégrese la iglesia. Alégrense los redimidos. Dios levanta campamento. Dios se mueve a la próxima estancia. Suena la trompeta de Dios para percibir al pueblo. Viene movimiento del Espíritu. Viene movimiento del Espíritu. Se va a tocar la trompeta una vez para reunir a los líderes y una segunda vez para reunir al pueblo, para que el pueblo avance en el nombre de Jesucristo, porque la iglesia ha estado por décadas estancada, pero Dios viene a movilizar a su ejército. Aleluya. Ven, sube acá, como le dijo Dios a Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis. Ven, sube acá y te mostraré las cosas que han de venir. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Los que tienen ojos, que caigan las escamas para ver al Rey en su hermosura. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Muchas gracias por tu palabra.
Llévanos en paz a nuestros hogares, avivados, avivados. Que se vaya la pereza, la somnolencia, el letargo, la apatía, el conformismo. Saca el espíritu de la odisea, que estoy bien asá. Llévate eso. Pon hambre y sed de justicia, pon pasión, pon fuego abrasador, llamas de fuego, Dios mío. Toma el carbón encendido del altar, toca los labios de los predicadores, santifícanos, purifícanos, enciéndenos. Lo quiero, lo anhelo, lo pido para este pueblo en el nombre de Jesús. Quita los obstáculos, quita los impedimentos. Tú eres Dios, tú eres oh, Rashika Monda Rabasaya. Ay, 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 ay. El Espíritu está diciendo que bote esa hacha. Bota esa hacha vieja. Porque Jehová dará nuevas armas, nuevos instrumentos. Ay, santo es el Señor. Ay, ay, se cae al agua el hacha prestada y la que no está afilada. Ay, porque el Señor viene con herramientas nuevas. Hemos gastado mucha energía con instrumentos que no están afilados. Hemos trabajado al cansancio, como el hacha que no está afilada, que le damos al tronco, le damos y nos cansamos y no avanzamos. Así hemos estado, pero hasta ahora, ay, santo es el Señor de la gloria. Santo es el Señor de la gloria. Se ve el cansancio, se ve el letargo, la parálisis. Ay, sabarrabayanda rabashokamarabá. Ay, despertará Dios el espíritu de los intercesores. Despertará el espíritu de los profetas. Despertará el espíritu de los patriarcas. Despertará el espíritu de los apóstoles. Despertará el espíritu de los evangelistas. Despertará el espíritu de los maestros. Despertará el espíritu de los pastores. Ay, Señor, levántale las manos al Señor, como levantando tus alas al cielo. Ay, Señor, aquí está tu pueblo. Estamos en el umbral de los grandes acontecimientos, en la playa de la eternidad, en la arena de lo infinito. Glorifica tu nombre, Señor. Señor Yeshua, sumo sacerdote. Ay, Señor, es tiempo de obrar. Es tiempo de obrar, Señor. Es tiempo de obrar. Hemos esperado ardientemente. Hemos esperado, Señor, que no se duerma tu pueblo, que los centinelas del amanecer de la esperanza no se duerman en las torres, las vigías de Dios. Ay, parabashita manda. Hay que dar un toque certero a la trompeta escatológica y profética en este tiempo, en el nombre de Jesús. Ay, viene fuego de Dios. Fuego de Dios en la adoración. Fuego de Dios en la intercesión. Fuego de Dios en el servicio. Fuego de Dios en el evangelismo. Fuego de Dios en la coinonía. Fuego de Dios en la mayordomía. Fuego de Dios. Santa pasión. Santa pasión. La verdad, la palabra de Dios será verdad en nuestra boca. No seremos llamaparabreros. Ay, santo es el Señor. La integridad y la verdad y la justicia se adhirán al corazón de aquellos piadosos que esperan en el Señor. Gracias por hablarnos, Señor, por encender nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nadie podrá hacernos frente. Todos los días de nuestras vidas, nada ni nadie podrá milanarnos, arrinconarnos, paralizarnos, intimidarnos, acobardarnos. Porque sabemos a quién estamos siguiendo y sabemos quién pelea por nosotros. El Dios de los ejércitos.
Bendito es el Señor. Exaltado sea Cristo. Exaltado sea Cristo. El Espíritu Santo guía a la iglesia a toda verdad. Y que Dios pueda finiquitar el plan. Que llegue el fin de la consumación de todos los tiempos. Padre, termina tu dispensación. El Espíritu y la esposa dicen ven. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.